Vamos a comenzar con este curso de diagnóstico y de protocolo, que es muy importante a tener en cuenta en nuestras cabinas y, en fin, para poder efectuar nuestro trabajo con la mayor seguridad. Pues nada, comenzamos. Comenzamos con la metodología CPS, que como bien sabéis, pues nos vamos a centrar en la observación de tres partes fundamentalmente. Emulsión epicutánea, que va a ser el equilibrio, nos vamos a centrar en esas tres partes fundamentalmente. En epidermis, que es la protección, y en dermis, que es el soporte. ¿Cómo hacíamos hasta ahora o cómo se hace el protocolo, perdón, desde otros sistemas? Por ejemplo, del sistema reduccionista que todos conocemos, que utilizan el resto de las cosméticas que conocemos también muy bien. Ellos van a hacer un protocolo fijándose en los síntomas que tienen esas pieles, es decir, si tiene una apariencia grasa, seca, mixta, etc. Nosotros eso no lo vamos a contemplar siquiera. Aquí es donde... saludos. Ahí es donde nosotros tenemos que poner todo el acento. Esa es nuestra gran diferencia. Entonces, en eso realmente es lo que tenemos que apoyarnos, ¿de acuerdo? En que vamos a trabajar de una manera única, diferente, y solamente lo hacemos nosotros este tipo de diagnóstico. Un acertado diagnóstico, como os he dicho al principio, resulta absolutamente definitivo para establecer los pasos del tratamiento al que vamos a someter a esa piel y que sea riguroso y acertado. No podemos aventurarnos en ningún tipo de tratamiento sin evaluar pues, todos estos pormenores que la piel presenta y sin conocer las expectativas también del cliente. Esto es muy importante, fijaros lo que os digo. Las expectativas de la persona a la que vamos a tratar son importantísimas a cuantificar en nuestro diagnóstico, porque tenemos personas que están sufriendo, por ejemplo, un acné brutal y piensan que en 15, 20 días va a resolver. Entonces, nuestro diagnóstico ahí tiene que conocer sus expectativas, porque entonces tenemos que hablarles de que va a tardar mucho más, de todos las situaciones como no deseadas en las que nos vamos a encontrar, y comentarles que es muy fácil destruir, como siempre os digo, la piel, pero construirla es muy difícil y construirla bien mucho peor. Vale, entonces, sin conocer esa disposición o disponibilidad de nuestro paciente, nuestro cliente, sin que ellos se involucren a un 100%, pues no tenemos mucho recorrido. Esto es una realidad. Entonces, bueno, con todos esos datos y muchos más que vamos a reunir, vamos a hacer un cómputo y lo vamos a sumar a nuestras herramientas. Metodología, conocimiento, producto, por supuesto, y aparatología. Con todos estos elementos de contacto existe una gran ventaja en establecer esa relación duradera que vamos a tener, a principiar de confianza con la persona que estemos tratando. ¿Vale? Así que recordad una cosa que es importante. Nadie, absolutamente nadie deposita su dinero en una persona que no le inspira confianza. Por lo tanto, es prioritario que nosotros tengamos
podamos dar una suerte de explicaciones absolutamente convincentes, que no fallemos en eso, que si van a tener, se van a encontrar con una serie de problemas, los adelantemos. No pensemos, no, bueno, a lo mejor a esta persona no le pasa. Pues mira, si no le pasa, mucho mejor para esa persona. Pero tú estás en el deber de explicarle que ese efecto adverso puede producirse en cualquier momento. Entonces, decimos que sin diagnóstico pues no puede existir el éxito en un tratamiento, ¿no? No podemos pensar a que suene la flauta como hace el resto de la cosmética, pensarlo un poco detenidamente. Cómo actúa el resto de la cosmética. Estamos pendientes de haber acertado, de querer, tenemos esa intuición de decir ahí, a ver si esto le funciona, a ver si suena la flauta y estos tratamientos le van a esta persona. Eso no sucede con Compositum. Con Compositum, si sabemos hacerlo, la flauta va a sonar. Es decir, que lo importante es que nosotros conozcamos las respuestas de la piel, concretamente la de la persona a la que vamos a tratar, porque nuestra herramienta ya la conocemos y vamos a elaborar una importante ficha en la cual vamos a significar por dónde voy y qué es lo que me está contando esa piel. Un poco es la lectura. El diagnóstico es ponerse en situación, es charlar de tú a tú con la piel. Eso es el diagnóstico. Lo voy a apuntar, me ha gustado. charlar de profesional a cliente o a paciente con la piel. No hace falta muchas veces que hablemos con la persona. Yo estoy involucrada en su piel. Su piel, que es el órgano comunicador de ese organismo, me está contando mucho más fielmente que lo harían sus palabras, me está contando su historia. Entonces, yo tengo que ser hiperrespetuoso con esa confidencia, con de alguna manera, ese darse a nosotros. Bien. Yo creo que no esperamos que sobre la flauta, sino que realmente lo que nos interesa es soplar y conocer todas las notas de la melodía que queremos tocar. Eso es el diagnóstico. Prepararnos para ese concierto maravilloso que vamos a hacer en comunión con esa piel. Bueno, decimos que existe una información que vamos a contrastar con unos patrones que ya conocemos y que ya manejamos de por sí. Entonces, la parte comunicadora, esa parte que nos habla y nos está relatando su versión, es una. Y por último, la más importante, el crédito que nosotros le demos que hay que dar a esa piel. Porque esa piel no está mintiendo, nunca miente. Miente más la boca que la piel. Decimos que el estudio de la piel en general en un diagnóstico pues supone la piedra angular para llegar a poder personalizar absolutamente hasta el más mínimo detalle pues ese tratamiento que tenemos en mano. Quien más o quien menos conoce pues los hábitos, y si no los conoces pues los puedes preguntar, las costumbres de la persona que te está hablando en cabina. Pensad que, esto siempre lo hemos dicho, la persona se desnuda, te cuenta, te explica, y su piel va por otro lado. Su piel es un elemento que hay que saber interpretar por uno mismo. El otro lenguaje le oyes
y este otro lenguaje hay que verle. Hay que verle, hay que tocarle y hay que sentirle. Hay que sentirle. Vais a ver que muchísimas veces, la mayoría de las veces, no coinciden esas versiones. Por eso está el desequilibrio, por eso está el problema, y lo que hay que hacer es ni contradecir, oye, tú me estás diciendo esto, pero tu piel me dice lo contrario. No. Lo que hay que hacer es preparar a esa persona para asumir su tratamiento y que lo lleve a cuenta mecánicamente. Tampoco nosotros tenemos potestad para meternos en su psiquis ni en su emoción, ni además yo siempre digo que hay que ser hiperdiscreto y no hacer nunca eso. Entonces, bueno, decimos que, me vais a perdonar porque como tengo todos mis nietos al retortero, estoy constantemente, como los niños en la guardería, constipándome. Bien, entonces vamos a ver cuál es el elemento diferenciador, es la interpretación de ese lenguaje. Porque fijaros que cada profesional va a actuar o va a leer la piel de una manera única también y diferente. Entonces, cuanto más se acerque a los patrones que vamos a ver, a los patrones que mecánicamente tenemos que solucionar, y cuanto más escuche, más datos pueda tener, mucho mejor va a resultar ese tratamiento. El diagnóstico y el protocolo han de hacerse siempre previamente a iniciar un tratamiento. A mí me sobrecogen esas personas que ya quieren venderte corriendo. Mira, el fluido, la loción, la crema epidérmica, me sobrecoge eso. Porque nosotros no tenemos que vender, nosotros tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar. Nosotros estamos capacitados para ayudar, más que para vender. Entonces, está muy bien si la venta es lo que además pues, es de lo que vivimos muchos y de lo que tenemos que hacer, pero hagámoslo de esta manera tan bonita, que guste hacerlo, que no se vea una operación mercantil entre dos personas, sino que haya algo de alma en todo esto. Y si quieres que haya algo de alma, el diagnóstico es el primer paso, el primer contacto tuyo con esa persona. No puedes decir, venga, te tomo nota, vente el martes a las 5 a empezar con el tratamiento. El martes a las 5:20 que vamos a hablar. Yo voy a elaborar un proyecto contigo y con tu piel y con tus particularidades. Y te voy a prestar atención a ti, a tu piel y a tu problema. Ese es el primer paso que cualquier profesional que se precie da y hace. Entonces, si no es así, yo os pido que empecéis a hacerlo así. Si no lo habéis hecho así, si trabajáis más mecánicamente, como poniendo todo rápidamente, como que hay mucho trabajo, como que no puedes perder. Sí, se puede perder. No, es que se puede. Se gana ese tiempo con una persona. Y ese es el diagnóstico que nos va a ayudar también a, pues no sé, a establecer todo ese vínculo que es preciso. Su historia es la historia de un ser humano, de una piel. Entonces esa historia merece un respeto importantísimo, ¿vale? Bien, no vender, ayudar. Si hay algo que me encanta de esto que hemos hecho, que estamos haciendo entre todos, si hay algo que me encanta, aparte de que sea tan diferente, tan único, tan especial,
que tenga tantísima eficacia, que haya tanta resolución, sea lo que me encanta, os doy mi palabra de honor, es poder ayudar a otro ser humano a que se sienta mejor en su piel. ¿Cuántos problemas en la piel por alteraciones que nunca se ven resueltas y cuántos complejos? Y qué felices podemos hacer a las personas sintiéndose bien con su propia piel. Entonces, tener eso muy en cuenta, cuidarlo mucho, mimarlo mucho, porque ese es realmente, luego nos meteremos ya en temas más fisiológicos, más anatómicos, perfecto, pero toda esta parte emocional, cogerla como al vuelo, prenderla y tenerla siempre muy, muy presente. Y es la primera, y no hay una segunda oportunidad para una primera presentación y para una primera buena impresión. Y si ellos reciben eso de nosotros, de verdad que ya tenemos ganado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sobre todo, fundamentalmente, su atención, su cariño. Empieza ahí un hilo importante. Bien, entonces vamos a no tratar solo de vender, sino de ayudar. Y para eso hay que poner el oído, hay que poner la exploración, el oído, el tacto, la palpación, sobre todo la vista, como os he dicho, porque es lo que nos están enseñando, el conocimiento de ese lenguaje, de ese órgano tan vital. Y después de un buen diagnóstico sabremos pues, los beneficios o las contraindicaciones de las diversas técnicas que podemos aplicar y emplear con esa persona. Para mí es muy importante todo esto y me parece de vital importancia que lo tengamos en cuenta. El protocolo, después, es un tema especial también, porque en el protocolo me pedís protocolos y yo me niego a daros protocolos. ¿Por qué hago esto? Porque soy mala, porque soy detestable, porque no quiero ayudar a la gente. No, pues por todo lo contrario, no es por eso, por lo que no quiero dar un protocolo. No doy un protocolo, no me gusta dar un protocolo, porque quiero que tengáis criterio profesional. Sin un criterio profesional, que es a lo que nos tienen acostumbrados, a que no haya un criterio profesional, pero eso cada casa monta un tratamiento y ese tratamiento tiene que hacerle todo el mundo igual. Primero esto, luego esto, luego esto, luego esto y luego esto. Y no te puedes salir de ese protocolo. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta la piel, tiene en cuenta la posición de los productos. Salir de ahí. Salir de ahí inmediatamente, no os cerréis en esos protocolos. Claro, con esos productos evidentemente hay que hacerlo así, pero con lo nuestro no. Con lo nuestro el protocolo va cambiando, porque la piel es un órgano vivo que va cambiando, su estado va cambiando de día a día, que obedece al sentimiento, a la emoción. Todo eso va haciendo cambiar a la piel. Estamos atentos a todos esos cambios que van a surgir. ¿Vale? Entonces, esas pautas que están cerradas para los demás, para nosotros es un protocolo abierto. Y es un protocolo, hombre, que tiene por supuesto, su paso a paso, pero que puede ir cambiando en la forma de trabajo, sobre todo domiciliariamente, para adaptarse a los diferentes momentos que tiene la piel y irnos viendo, ¿no? Vamos a personalizar con las vías más eficaces según lo que hayamos encontrado en ese diagnóstico. Y eso es lo que nosotros vamos a plasmar. Ese es nuestro protocolo. Hasta ahora, pues se entendía que las alteraciones estéticas estaban originadas por alteraciones histológicas múltiples y a diferentes niveles, ¿vale? No se tenían en cuenta, pues, la posibilidad de trabajar con exclusividad con cada uno de los tejidos, con cada una de las estructuras, modificando las causas. Trabajar con esa exclusividad sobre cada tejido y sobre la emulsión es lo que nos diferencia.
Se sigue, lamentablemente, trabajando así, hasta que la verdad que nosotros con la metodología CPS y su herramienta Compositum podemos actuar en cada uno de esos tejidos particularmente y sobre la emulsión. Lo importante en el protocolo es que se combinen los 3 tratamientos siempre que sea necesario: equilibrio, protección y soporte. Perdón. Digo siempre que sea necesario porque equilibrio y protección siempre, pero soporte depende de la edad y del estado de esa piel en su sostén. Vale, me decís, los protocolos son de acuerdo a cada piel, ¿cierto? No es el mismo para todas las pieles. Ya es lo que hemos dicho, yo creo que eso se ha quedado claro. Es un procedimiento que varía con cada paciente y aún en cada persona se va adecuando pues, según la respuesta, pues más o menos. Todos tenemos entendido que esto es un protocolo abierto en esa línea. Muy bien. Entonces, recordad, tenemos que desaprender para volver a aprender. Entonces, no podemos aplicar el criterio de pieles con un determinado síntoma porque no encuadran en nuestra forma de trabajo. Entonces, no podemos, por eso yo digo, no combinéis Compositum con otra firma, porque no tenemos nada que ver. Unos hacen una cosa y nosotros vamos a otra totalmente diferente. Esa es la idea y con eso nos tenemos que quedar. Que vamos a observar la emulsión epicutánea, es decir, el equilibrio de la piel, la epidermis, en el estado que está la epidermis, y en el estado que está la dermis. Bien, entonces, diagnóstico, discernimiento o aprendizaje sobre determinados elementos que vamos a utilizar. Y es, sobre todo, juzgar con criterio en comparación con nuestras bases, con lo que ya conocemos y lo que vamos a tener como patrón. Que son elementos que van a servir como unos parámetros naturales para estar comparando. Podemos encontrarnos con 2 posibilidades o 2 clases de alteración. Con los inestetismos, que son esos signos de envejecimiento, de imperfecciones cutáneas en general, que no son determinantes en absoluto para la salud. Estamos hablando de manchas, estamos hablando de arrugas, en general, ¿vale? De flacidez. Esto no son determinantes para la salud. Y es de competencia absolutamente cosmética, ¿vale? O podemos hablar de patologías. La patología es el estudio de cambios estructurales bioquímicos y funcionales, es decir, que el organismo ahí está teniendo una respuesta que no es la adecuada. Y eso se corresponde con una enfermedad en células o en tejidos o en órganos. Y es una competencia médica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Me vais a permitir? Voy a poner la luz. Perdona. Un segundo, perdón. Vale, yo creo que así vemos un poco mejor. He empezado con luz solar, pero la luz se va. Competencia médica, hemos dicho, las patologías. Pero siempre lo digo, y mirad que siempre hemos explicado, en estética no podemos más que trabajar sobre pieles sanas. Eso es un error que tenemos que corregir. No con las herramientas que teníamos, que solo servían para teóricamente embellecer. Como nosotros vamos buscando salud, por supuesto que podemos
ayudar en esos procedimientos patológicos. No con la intención de curar, porque ese no es nuestro cometido. Sí con la de la higiene y el mantenimiento. Es decir, que desde la higiene y el mantenimiento perfectamente podemos trabajar sobre las patologías. ¿O es que acaso una piel enferma no necesita higiene? Pues más que una sana, con seguridad. Entonces, por esa misma razón, actuamos sobre patologías como pueden ser psoriasis, atopías, dermatitis. Da lo mismo. A nosotros no nos importa la etiqueta. La etiqueta le importa al que va a curar esa enfermedad que ha etiquetado. Nosotros vamos a dar más salud a la piel. Siempre pensamos que cuanta más espacio haya para la salud, menor espacio hay para la enfermedad. Bien, entonces, desde la higiene y el mantenimiento vamos a hacer tratamiento cosmetológico tanto en inestetismos como en patologías. Son competencias de acondicionamiento cosmetológico de higiene de la piel, tan solo. O sea que es una competencia nuestra, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades mecánicas de la piel, porque eso sí que importa conocerlo, tal como la elasticidad, la distensibilidad, que es la retracción natural del tejido, la resistencia relacionada con la barrera del estrato córneo frente a traumatologías. Decimos que la elasticidad es una propiedad que permite a la piel cambiar y recuperarse en su forma cuando se estira o se deforma, ¿de acuerdo? Entonces, hay tiempos ya medidos, los tiempos normales se miden pues pellizcando suavemente la piel durante unos segundos y después comprobar el tiempo que tarda en recuperarse. 1 o 2 segundos para menores de 30 años, 3 o 4 segundos de 30 a 44, más o menos, de 5 a 9 entre 45 y 50, ya sube de 10 a 15 segundos en personas mayores de 60 años y pues mucho más tiempo en general según vamos subiendo esa clasificación. Eso en cuanto a la elasticidad. Pero también tenemos una viscoelasticidad en nuestra piel y el tiempo, esa la mide el tiempo que tarda la piel en volver a su estado después de que la comprimamos, después de una comprensión. De tal manera que elasticidad es elastina y viscoelasticidad es el agua, la hidratación, el nivel de hidratación que tiene esa piel, que seamos capaces de comprender bien esto. Fijaros que la elastina y el colágeno juegan una parte fundamental aquí en la elasticidad porque se comportan de una manera especial. Cuando se realiza una contracción y un estiramiento, las fibras, perdón, las fibras térmicas vuelven a su origen, como hemos explicado anteriormente, pero tienen poca resistencia a la tracción, por lo que si se supera un límite determinado, se pueden terminar rompiendo esas fibras, ¿vale? Para poder superar ese límite siempre, las fibras de elastina forman enlaces de una forma cruzada con las de colágeno. El colágeno, que es muchísimo más resistente, se opone a la tracción excesiva, evitando siempre que pueda existir una ruptura. El envejecimiento, acordaros, es un factor que disminuye muchísimo la elasticidad. Y con el tiempo llegamos a una desorganización de estos entramados de los que os he hablado, provocando pues, grandes pérdidas de elasticidad en la piel. También los rayos del sol y los rayos UVA hacen disminuir muchísimo estas fibras elásticas
que se acumulan desorganizadamente. Veremos también ese caso porque es muy típico en ciertas manifestaciones de la piel que vamos a ver a partir de ahora. A ver, perdóname. El equilibrio, el manto epicutáneo, las observaciones, secreciones de sudor y de sebo que conforman la emulsión, pH 5,5, ya sabéis, estudio de las modificaciones de las secreciones, pues habría que hacer un estudio en general a lo largo de la jornada, de día, de noche, la alimentación, tenerla en cuenta, el sistema digestivo, también el sistema hormonal, el clima, la estación, el estado emocional de la persona. Nosotros mecánicamente, recordad, vamos a hacer este trabajo, pero si somos capaces de endógenamente también efectuar ciertos cambios, pues vamos a ir mucho más finas, mucho más certeras o certeros, perdón, a nuestra forma de encarar el tratamiento. Vamos a ver en protección, vamos a ir directamente a la epidermis, porque el manto epicutáneo, pues lo vemos, si es ese brillito, ese confort natural que tiene la piel, si esa piel carece de esa configuración, pues por supuesto no hay manto epicutáneo. Estamos viendo una epidermis y encima pues con alteraciones, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué vemos en la superficie de la piel? En la epidermis. Vamos a ver irregularidad en estado normal, los microrrelieves de la elasticidad de la relativa que hemos hablado, el cemento intercelular, la uniformidad, si existen escoriaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a ver protección, que es epidermis, las observaciones. ¿Qué observamos? Vamos a observar orificios. Los orificios son la salida del folículo pilosebáceo y son esos que llamamos poros de secreción de sudor ecrino, que es sebo y sudor en general. Entonces, podemos encontrarnos con que hay una obstrucción por hiperqueratinización, que es muy fácil, es muy fácil. Entonces, esa obstrucción de un film ahí que está taponándolo todo, va a impedir esa libre secreción, va a conseguir que esas grasas que están alojadas en el folículo pilosebáceo se vayan sedimentando, vayan quedándose cada vez más solidificadas. Entonces, ya estamos promoviendo pues, que haya una obstrucción a ese mecanismo diario de la secreción sebácea. Que haya una obstrucción no es óbice para que la glándula siga su función y siga segregando, ¿de acuerdo? Con lo cual nos encontramos ahí con un verdadero problema, un atasco monumental. Eso es lo que nos lleva a esa dilatación del orificio, del poro. Entonces vamos a ver si existe poro, como le llamamos, dilatado, es porque evidentemente hay una obstrucción y tenemos que desqueratinizar para poder ir liberando y que se produzca ese fluido, esa grasa en fluido natural, para que pueda además emulsionarse con el sudor, porque si no, no se da el manto epicutáneo, no vamos a poder tener ese manto epicutáneo que es tan importante en nuestra piel, ¿vale? Es la primera barrera de protección. Entonces, si no está saliendo el fluido de sebo libremente, sino que está obstruyendo y tengo que hacer una pequeña presión y sale un churrito, eso no es estar en un estado natural. Así no puede estar una piel. Una piel tiene que estar completamente libre y estar expulsando de una forma fluida su grasa y su sudor.
También podemos encontrar dentro en protección, en epidermis, surcos. Esas eminencias transitorias, que son unos conos peripilares, que es la piel de gallina, son esos puntitos que se pone la piel, pues eso, como pequeños, muy pequeños granitos, pero que obedecen a son iconos, o sea, los conos peripilares, o sea, no están relacionados, están relacionados más con las emociones, con el frío, con el calor, con estos cambios de temperatura, sobre todo con el frío, no con el calor, y con las emociones en general. Hay gente que los tiene más o menos desarrollados. Vamos a ver los surcos, eminencias permanentes. Ahí tenemos pilaris, ¿lo veis? En esa imagen. Y también los clásicos miliums. Los clásicos, la primera eminencia permanente que conocemos puede ser causada incluso por algún problema de celiaquía. Tiene mucha relación, os lo digo que tengáis en cuenta ese factor, ¿vale? Y su trabajo, sobre todo, consiste en pues, exfoliar, desbloquear esa hiperqueratinización. En este segundo caso, también. Lo que ocurre que en este segundo caso, que son los miliums, se han solidificado, se queda como una perla solidificada la grasa. Al exterior, también está haciendo ahí una obstrucción importante y habitualmente, como la retirábamos, es con una aguja hipodérmica haciendo una pequeña incisión y sacándola. Pero os doy mi palabra de honor que esto funciona con la loción potencial. Poco a poco, como la loción potencial es un queratolítico y va a entrar sí o sí en esa zona, si la dejamos más tiempo en una compresita, por ejemplo, va a hacer su función, va a entrar dentro y va a ir deshaciendo poco a poco esa perla endurecida. Entonces, hemos tenido muchos casos que evidentemente es lento el proceso, pero es seguro y además eficaz y para siempre, porque de la otra manera estamos quitando los pequeños miliums por un lado y saliéndonos por otro y eso pues no es tampoco un buen negocio. No eliminamos para siempre esas dolencias, ¿vale? Los surcos son depresiones. Las que son de primer orden son esas arrugas largas y profundas, pues que se producen sobre todo en epidermis. Fíjate que la epidermis es la que va a modificar, como si fuera un plástico, va a modificar luego la estructura dérmica. Si la epidermis está como reseca, como envejecida, como un cuero, porque es como una especie de cuero endurecido, va a hacer que la dermis, que es más moldeable, es un tejido conectivo mucho más moldeable, se vea de alguna manera pues marcada por ese cuero que es epidermis. Entonces tengamos mucho cuidado porque si no cuidamos esa epidermis, la piel en general va a aparecer mucho más arrugada porque la dermis se va a acoplar a todos esas dobleces de la epidermis. La epidermis se cierra como si fuera un plástico endurecido y se queda contraído. Tan importante es que trabajemos muy bien la epidermis para que esto no suceda. Continuamos. Viendo epidermis, que son los surcos, son esas depresiones de segundo orden, las líneas secundarias, las líneas que llamamos de expresión.
son pues, las líneas comunes de los ojos y hay mucha gente pues, que gesticula mucho y hace que esas líneas pues, se marquen muchísimo más. Es bueno, pues ahora que estamos en la era de hacer movimientos y todas estas cosas, es bueno que les expliquemos pues, que pueden ayudarse con movimientos gimnásticos, pero ojo, porque un movimiento mal hecho, repetitivo, todavía puede recrudecer ese problema. ¿Vale? Tenerlo siempre en cuenta. Bueno, vamos siguiendo con epidermis, los surcos. Esos pliegues romboidales sobre todo se presentan en manos envejecidas, en el cuello de muchas personas, que son formados por la diferente ordenación de las fibras. ¿Os acordáis de lo que os he comentado anteriormente, cuando las fibras empezaban a desordenarse? Esas fibras de elastina que se entrecruzan con las de colágeno. Pues llega un momento en que eso ya no funciona y hay un desorden natural. Y eso es lo que ocurre en estos casos que vemos como especies de romboides, pliegues romboides. Es un exceso de fibras que están totalmente desorganizadas. Han perdido su elasticidad y han perdido bastante, por supuesto, juventud y elasticidad. Vamos a ver estos surcos, que son los pliegues formados por la presencia de esos músculos superficiales. Pues esto que normalmente son esos hoyuelos, que ahora están de moda y la gente se los provoca. No son más que acortamiento del músculo. Entonces son pliegues derivados del músculo, fundamentalmente. ¿Vale? Los surcos, esos pliegues articulares que vemos visibles a nivel de articulaciones, son largos y son unos pliegues que tenemos que conocer, son naturales, absolutamente naturales, y que también son surcos y están dentro de nuestros posibles diagnósticos. Nosotros vamos a conocer todo lo que hay y entonces luego hay una ficha biomorfológica que yo os aconsejo que la tengáis, que la solicitéis, para ir, cuando hacéis la historia de cada uno de los clientes o de los pacientes, ir apuntando absolutamente todo y que no se os quede nada en el tintero. Las estructuras de defensas, melanocitos, en manchas queratinocitos, el factor de crecimiento que se le llama, pues hay que observar en qué estado están esos melanocitos, si hay muchas manchas, si esto ya está envejecido, el melanocito, si está cansado, si necesita estimulación, si está dando más problemas porque expulsa más melanina de la que debiera, para una posible corrección, que es lo que es nuestro trabajo. Los queratinocitos. El queratinocito, que es el factor de crecimiento, ese queratinocito es el que da la plasticidad a la piel, el que va diariamente, digo yo, constantemente trabajando, haciendo un movimiento de mitosis y de crecimiento y haciendo que esa epidermis sea más consistente, sea mucho más elástica, más viva, sea un tejido mucho más fresco y mucho más en un estado muchísimo más perfecto. Esto es labor del queratinocito. Es muy importante estimular ese factor de crecimiento. Y, por supuesto, las células de Langerhans, que son las células de defensa 100% en nuestra epidermis. Observar si tiene respuesta esa piel, si carece de respuesta, si por muchas cosas que le hagamos no tiene respuesta, todo le afecta, se enrojece si la tocas, se altera, se inflama, se infecta. Eso es una falta de respuesta importante. El cemento intercelular, hemos hablado de la descohesión celular con consecuencias de descamaciones, erupciones, de placas, de eczemas, de dermatitis, de atopías, etcétera, etcétera, etcétera. Observemos también, porque nosotros tenemos medidas para esto. La rapamicina es precisamente un factor
fundamental para la ayuda en esta cohesión celular. Entonces, tenemos una posible buena acción. Vamos a la dermis, al soporte. Ahí estáis viendo pues el estado, vamos a estudiar el estado del trabajo glandular. Si esa glándula sebácea está en exceso, si está en defecto con respecto a la glándula sudorípara. Vamos a hacer un compendio, una compensación. Vamos a ver en qué estado realmente ese síntoma de ver la piel nos va a contar en qué estado trabajan las glándulas. Y es que podemos trabajar es que es tan fácil trabajar sobre ese estado glandular que para nosotros es pan comido el trabajo sobre las glándulas, sobre el estado glandular. El estado de colágeno, ya hemos hablado también, el estado de elastina también, y la sustancia fundamental, pues el ácido hialurónico, es decir, la capacidad que tiene esa piel de retener agua. El agua, por supuesto, no le va a entrar desde fuera, eso que seamos conscientes que eso no existe, o sea, como no existen las cremas hidratantes, eso es una mamarrachada, vamos, tremenda, porque nuestra piel es semipermeable, o sea, impermeable casi. Y ahí no entra agua, si no nos meteríamos en una piscina o en una bañera y saldríamos como el pez globo. No, eso no existe, no existe. Nosotros no podemos aportar agua desde fuera. Entonces, una crema no es un elemento de hidratación en ninguno de los casos. En todo caso, de no deshidratación. Vale, eso te lo compro, pero de hidratación de ninguna de las maneras, ¿vale? ¿Por qué? Porque una buena crema de hidratación es la que hace que esa epidermis esté en un estado perfecto. ¿Para qué? Para que pueda proteger el agua que está ahí en el reservorio de agua de la piel que está en la dermis, ¿eh? Pero no hay otro agua que el que ingiramos nosotros podemos, en la alimentación, en la bebida, etcétera, etcétera. O sea, que eso de una piel, o sea, de una crema hidratante es lo peor que yo he oído en mi vida. Y ya si tiene colágeno, me quiero morir también. ¿Por qué? Porque nunca va a entrar, es una macromolécula. Es que vemos tantas barbaridades juntas, tanta fantasía, tanta miseria, que claro, pues de verdad que todas estas cosas te despierta el instinto de querer ayudar, de querer ser sincera, primero contigo misma, luego con los demás, y poder hacer cosas desde la realidad y desde la ciencia, desde lo comprobable, y es así. Bien. La sustancia fundamental, como os he dicho, básicamente, pues el nivel que tenemos de sustancias que son lo que van a retener, no solamente existe el ácido hialurónico, son varias las sustancias que hacen esa función de retención de agua. Bien. Entonces, sigamos. Ya tenemos pues en soporte la hipodermis. Fijaros en la dermis reticular que surgen muchas veces estos surcos, este tipo de problema. Estos pliegues son debidos a la lipodistrofia, es decir, la falta de grasa subcutánea. Y, por supuesto, acompañado de la pérdida de elasticidad en dermis. Entonces, surgen estos problemas que son muy clásicos en ciertas pieles, en ciertas personas. Los hemos visto, los recordaréis, y son pliegues debidos a esa carencia de grasa subcutánea. Muy bien, pues en general nos vamos a detener en estas observaciones y vamos a ver este tipo de observación.
o sea, de patrón, perdón, para hacer nuestras medidas y ver efectivamente qué es lo que estamos viendo. Para eso también nosotros lo que hacemos es tener una ficha biomorfológica, ¿vale? Esa ficha biomorfológica, pues con el nombre, la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a desarrollarla pues un poco paso por paso. Vamos a ver el equilibrio, ¿lo veis? La primera barrera, en qué estado está el manto epicutáneo. Vais a ver, pues eso, a comprobar. Yo tengo que verlo con lupa porque esto es pequeño. Las secreciones de sudor, si es mínimo, si es normal, si es superior, lo vemos ahí. De sebo, exactamente, pues lo apuntamos. El estado de esa emulsión, si es inexistente, si es mínima, si es normal, si está desequilibrada. Comprobar los impedimentos que presentan las glándulas para llevar a cabo su acción, si hay hiperqueratinización, si hay solidificación de grasas. ¿Veis que todo esto es ya un estudio que te va a contar cómo está esa piel? ¿No sabéis cómo os puede ayudar realmente todo el rellenar esta ficha? Yo os aconsejo que la pidáis para que la tengáis y la tengáis completamente en diseño con cada una de los pacientes o de los clientes que atendáis. Veis que también seguimos viendo la comprobación de resistencia epidérmica, el microrrelieve y la elasticidad, cómo está la densidad de la piel, si es una densidad mínima, si es una normal, si es superior, si es una densidad, si la piel está muy engrosada, alteraciones como descamaciones, como eczemas, placas, en qué estado están, si son mínimos, si son normales, si es superior, el estudio del cemento intercelular, como hemos visto, el estado de los orificios pilosebáceos, la resistencia, hemos dicho ya, perdón. Aquí, la obstrucción, los surcos, las eminencias transitorias, si existen, eminencias permanentes, si existen, las depresiones, que son las arrugas de primer grado, las depresiones de segundo grado, las arrugas, surcos interpapilares, que también nos interesa, interpilares, perdón, a ver, nos interesa conocer, pliegues romboides, en qué zonas se dan, si existen, pliegues musculares, pliegues seniles. Es que nos van a arrojar una información muy, muy interesante en nivel defensivo, si hay manchas, si es mínimo normal, es superior, si hay falta de regeneración, si hay incapacidad de respuesta, ¿vale? Entonces, en soporte luego ya la densidad, la turgencia, la elasticidad, la nutrición, la reafirmación del tejido, las depresiones estas de primer orden, las depresiones que hemos hablado de segundo orden, los surcos interpapilares y una pauta de tratamiento, la pauta de tratamiento que debe de seguir el paciente o el cliente, el seguimiento de ventas, que es diferente. Una pauta de tratamiento es una cosa, seguimiento de ventas es otra, bien diferente. ¿Esto qué nos cuenta el seguimiento de ventas? Es saber cuándo y qué le he vendido ya a esa persona. Porque yo he tenido muchísimos casos de personas que te dicen, no, pero es que yo... a mí no me hace nada, llevo 3 meses o 4 o 5 meses, pero no me hace nada. Y resulta que solo le he vendido un tratamiento, porque lo tengo anotado, como con un tratamiento va a llevar 6 meses. Quiere decir que no se está poniendo el producto y me está mintiendo. Entonces, es un poco una forma de que nosotros conozcamos en realidad qué está usando, qué no está usando y que si te vienen con un cuento chino, porque decir, hombre,
todavía por efecto infuso no hemos llegado a trabajar. A ver, hay que ponérselo, ¿no? Entonces, el seguimiento de ventas es también bastante interesante. Las imágenes que tengamos para luego irlas comparando en el seguimiento. Y bueno, en general, ese es el consentimiento, por supuesto, firmado de protección de datos que siempre hay que tener, hay que recoger de nuestros pacientes y nuestros clientes, porque ya sabéis que está muy mal ese tema de la protección de datos. No se puede tener nada que no tenga consentimiento de la persona. Y bueno, más o menos, esta es nuestra forma de diagnosticar, esta es nuestra forma de protocolizar y esta es nuestra forma de entender y de leer una piel para poder hacer un tratamiento muchísimo más exhaustivo. Yo os recomiendo, siempre lo he hecho, cuando he terminado mi tratamiento, cuando he terminado mi diagnóstico, yo siempre luego lo estudio posteriormente. Tengo mi recuerdo de la piel, de cómo estaba, de cómo estaba el estado de la piel en ese momento y, por supuesto, tengo también todos estos datos que he recogido y que son los que me van a ayudar a comprobar ese paso a paso y en ver también cómo está funcionando el tratamiento. Denia Patricia, ahora entiendo mejor la ficha biomorfológica. Pues es esto, básicamente, es ver cada una de estas cosas para luego poder ir también comprobando con el tiempo cómo van variando todos esos parámetros y poder hacer un seguimiento magnífico a nuestros clientes o nuestros pacientes que no se merecen absolutamente menos. Fijaros qué diferencia trabajar así, con todos estos datos, con todos estos detalles, con esta profesionalidad, a trabajar a lo loco, no tomar ni una nota, ni un dato, ni saber qué pasa ahí, ni nada. Por mucho trabajo que se tenga, de verdad, siempre debéis de deteneros en este tipo de cometido desde el primer momento. Antes de empezar cualquier tratamiento, estudiarlo, mirarlo, apuntar cuál es el mejor tratamiento que podéis ofrecerle, consultarlo incluso si tenéis alguna duda para poder, para no tocar la flauta por casualidad, sino para que realmente estemos trabajando con esas notas musicales que van a dar esa sintonía tan magnífica a la gente que tenemos para tratar. Me dice Esperanza, hola Cecilia, buenas tardes. Una crema con hialurónico y colágeno. ¿Qué te dicen las personas que tienen la piel muy suave, que están haciendo realmente en la epidermis, ya que no es posible que traspase la epidermis? A ver, una crema con hialurónico o con colágeno, claro que en la epidermis, ¿para qué la sirve? ¿Hay hialurónico en la epidermis? No. ¿Hay colágeno en la epidermis? No. ¿Para qué nos sirve una crema con colágeno y hialurónico? Si lo que queremos trabajar es epidermis, no nos sirve de nada. Si queremos trabajar dermis, pues ya es otro tema, porque esas estructuras sí que están en dermis. Entonces, vamos a utilizar otros medios para poder introducirlas, porque nuestra crema dérmica tiene hialurónico y tiene colágeno y tiene elastina, pero aconsejamos siempre, pues, si es posible hacer un dermaroller que va a entrar el 80% de ese producto, o si no, una iontoforesis, y si no, pues ponerla efectivamente por la noche con la piel más receptiva, porque la noche como que promueve más esa acción de absorción en la piel.
¿vale? Claro. Muy bien. Pues no sé, si tenéis alguna duda más, si os surgen luego las dudas, sabéis que tenéis el chat para poder, para que podamos seguir con la formación. Me alegro muchísimo, muchísimo de que decidáis formaros, de que decidáis especializaros a tope y bueno, os doy las gracias y nos vemos en el próximo webinar. En los miércoles, no los perdáis, los de los miércoles es un entrenamiento, es una fuerza para toda la semana, escoger de verdad tono y forma para afrontar pues todos estos cambios que tenemos que hacer para profesionalizarnos cada vez más. ¿Vale? Muchas gracias por vosotros y teneros ahí y, bueno, me ha gustado que nos veamos aquí. Un gusto. Hasta la próxima.